Hoy vamos a ver, nosotros hemos hecho disyunciones, ¿verdad? Con la cuestión del Jaira. Hemos hecho con Haas, ya sabemos trabajar con los Haas, trabajamos con los Jaira, más no tenemos exactamente la clase de cómo se debe hacer la disyunción y el por qué se debe dar tantas vueltas y cuántas son las vueltas que realmente quedan cuando nosotros damos un cuartico de vuelta en la mañana y un cuartico de vuelta en la tarde. Entonces hoy vamos a ver todo lo que es la parte de disyuntores, los más utilizados. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a saber un poquitico acá. Si no se ve ahí, me dicen. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí, doctora, se ve perfecto. Ok, entonces esto es un procedimiento consagrado en la práctica odontológica, ya que siempre vamos a ver los tratamientos primero en sentido transversal, luego en sentido vertical y de último en sentido sagital. Son tres parámetros que lo vamos a hacer en cualquier tipo de tratamiento, ya sea con la técnica RO, con la técnica MBT o con la técnica autoligado. Vamos primero a hacer la parte transversal, luego la parte de overjet, overbite y de último la parte de overjet. Si nosotros hacemos lo contrario y yo voy a trabajar primero la parte overjet y no he trabajado la parte de overbite, no me va a permitir que yo haga la retracción o haga el movimiento de distalización o lo que yo quiero. Entonces, primero cualquier caso que ustedes vayan a ver en este momento, más adelante, cualquier paciente que le llegue a la consulta, lo primero que nosotros vamos a ver es la parte transversal. Si tiene mordidas cruzadas, si tiene un diente, si tiene dos, si es bilateral o es unilateral. ¿Cómo yo voy a saber si ese tratamiento, si la mordida cruzada es unilateral o bilateral? Lo primero que van a ver es la línea media dentaria que une la parte superior con la inferior, que esté conjunta, que yo vea la línea media centrada y vea un lado cruzado. Entonces ahí hablamos de una mordida cruzada unilateral verdadera. Cuando yo no veo la línea media centrada y esta la veo unilateral, lo primero que yo voy a hacer es llevar la mandíbula a su relación céntrica, centro la línea media, superior y la inferior, y ustedes van a darse cuenta que los dos maxilares están cruzados, porque el paciente desvía la línea media para poder masticar, porque no puede masticar tope a tope, ¿ok? Entonces, ahí hay mordidas cruzadas verdaderas y mordidas cruzadas falsas. Entonces, cuando hablamos de que tiene una mordida cruzada y el paciente mastica de esta forma, pero tengo la línea media desviada, entonces se habla de que tengo una mordida cruzada falsa. No es verdadera porque no tengo la línea media centrada superior e inferior. Entonces, hay veces llega el paciente y nosotros revisamos y digo, no, tiene una mordida cruzada unilateral, pero nunca tomamos en cuenta la línea media central. Al tener en cuenta esto, ya ustedes van a darse cuenta que la mordida cruzada es bilateral, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Entonces, vamos a ver acá lo que es la parte de disyunción. Voy a poner por acá. Disyunción. Esto que se llama ERM es una disyunción. eh, corrige la 13, la 13 transversal, pero es más que todo esqueletal. Entonces, cuando yo veo esto aquí, yo digo, esa mordida cruzada hay que hacerla esqueletalmente. Dependiendo de la edad del paciente, nosotros podemos hacerla a temprana edad y lo voy a lograr. Pero cuando ya el paciente pasa, como el que tenía Vanessa, que tiene 30 años, 28 años, ya nosotros tenemos que hacer es una disyunción quirúrgicamente asistida, que lo vamos a ver ahora también. Entonces aquí hacemos nosotros, se corría precozmente y nosotros vamos a observar
Como las cúspides palatinas tocan con las cúspides vestibulares inferiores, aparte de eso se va a abrir un diastema en los centrales y vamos a ver la forma geométrica en la cual se va a dividir o a abrir el maxilar. Aquí, esta anomalía transversal es un problema que se debe ser tratado precozmente. ¿Por qué? Cuando no pasa eso, entonces nosotros hacemos que es una disyunción, no es una disyunción, es una disyunción dentoalveolar. Voy a trabajar los molares haciendo esa disyunción, pero realmente no estoy logrando una disyunción porque se habla de disyunción cuando se rompe la sutura nasopalatina. Entonces, en edades tempranas, en crecimiento y desarrollo, nosotros podemos lograr ese tipo de disyunción hasta tanto haya erupcionado el segundo molar. Cuando erupciona el segundo molar, ya se habla que tenemos que hacer una disyunción quirúrgicamente asistida, ¿ok? Porque ya se dice que el paciente es ortodoncicamente adulto. Entonces aquí nosotros buscamos, el índice tiende a aumentar en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque no hay masticación, no hay respiración, no hay deglución, hay atresia del maxilar superior. El aire que está afuera es mucho mayor que el que tenemos adentro y al respirar por la boca empieza la atresia del maxilar superior. Entonces ustedes cuando vean un paciente que tenga una mordida cruzada, lo primero que voy a ver es respiración. ¿Qué tipo de respiración tiene el paciente? Si es respiración nasal o respiración bucal. Si es un respirador bucal, entonces automáticamente tienen que mandarlo al otorrino para corregir la parte funcional para que el paciente pueda hacer esa disyunción y que produzca una evolución del tratamiento. Luego vamos a ver cuáles son las causas principales que produce esas mordidas cruzadas. Primero, atresia del maxilar, ya sabemos que es por respiración bucal. Vamos a poner por acá que creo que no lo están viendo. Retención prolongada de los dientes deciduos y de la raíz. Ay, no, mi niño tiene años que realmente no bota los dientes o no se le salen. Entonces nosotros tenemos que buscarle que en su periodo de erupción ese niño haga ese recambio. Si no hace ese recambio, entonces los dientes quedan retenidos y los dientes permanentes empiezan a erupcionar, ya sean por vestibular o por palatina. Un patrón de erupción, vemos los corredores de erupción, cómo están los dientes permanentes, si vienen haciendo la risalisis en los dientes temporarios para que erupcione en el sitio donde debe de ir, en el reborde alveolar, donde están los dientes temporarios. ¿Ok? Otro es hábitos viciosos. El niño succiona dedo, chupón, trapo, cualquier cosa que vaya haciendo, esa succión va a hacer que el maxilar empiece a tener una atresia y esa atresia nos lleva a una mordida cruzada posterior. ¿Qué otra cosa? Posición para dormir. Hay veces le ponemos almohadas, le ponemos cosas que nos hacen que el maxilar se contraiga, la parte muscular, la parte de hueso y después la parte alveolar. Y problemas respiratorios. Yo empezaría primero por los problemas respiratorios. Empezamos a ver al paciente cómo respira por la nariz, si tiene adenoides, si le ponemos un espejito y chequeamos qué tipo de respiración, dónde es más fuerte, si es en el lado derecho o el lado izquierdo, y ahí nosotros revisamos y si es necesario lo mandamos al otorrino. ¿Ok? Luego, deficiencia del crecimiento lateral de la maxila determinado genéticamente. Un paciente que viene con una mamá, no, yo también tuve una atresia del maxilar, yo también tenía ese paciente con esa maxila completamente atrésica, el paciente está en clase 2, generalmente eso también es heredado. ¿Ok? Degluciones atípicas, respiración, deglución, masticación, todo eso hace que el paciente tenga esa mordida cruzada posterior. Malformaciones congénitas como labio fisurado,
paladar, labio o nada más labios, siempre hay una atresia. Niños con síndrome de Down también tienen atresia al maxilar. Niños con labios así fisurados también tienen ese crecimiento transversal deficiente y nos produce esa mordida cruzada posterior. Y luego las interferencias oclusales. Generalmente cuando los niños van en erupción, cuando ustedes vean, yo tengo un paciente que tiene 4 años y erupcionan primero los superiores, prepárense que los inferiores van a quedar por fuera. Generalmente el inferior erupciona primero y luego el superior y hace un overjet y un overbite positivo. Pero cuando erupcionan los superiores, el inferior erupciona por fuera y ese llama que tengo una mordida cruzada, una pseudo clase 3. ¿Por qué? Porque seguro que es de los 4 incisivos. Hay veces tenemos también unas interferencias de los caninos temporarios y nos hace que hace ese desvío de la mandíbula con respecto al maxilar y cuando vienes a ver, tenemos también una mordida cruzada posterior o anterior o nada más de canino o bilateral o unilateral. Buscamos las interferencias en esa etapa de crecimiento y desarrollo. Nosotros podemos desgastar esos dientes temporarios y así se corrige la mordida cruzada o no se establece como tal, para que después provoque una disyunción. Entonces, tenemos acá diagnóstico diferencial, hacemos en la fase precoz, que es donde nosotros tenemos que saber y trabajar crecimiento y desarrollo, estando el desarrollo normal, en esa primera fase, que es donde nosotros tenemos que estar encima del paciente, evolución correcta de la oclusión, si bien los corredores de erupciones correctos, como le estoy diciendo, primero los inferiores y después los superiores para que no nos queden en esa pseudo clase 3 o esa mordida cruzada anterior o posterior. Equilibrio muscular, hay veces los niños chupan los músculos, entonces hay que poner un lip pumper, relajar, tratar de corregir todo lo que la maloclusión muscular tiene el paciente para que no nos lleve a una mordida cruzada esqueletal. ¿Ok? ¿Qué otra es mayor estabilidad? Buscamos la interferencia, buscamos la oclusión, hacemos desgastes oclusales. Todo eso en esta primera fase de crecimiento y desarrollo. Para ello, entonces, nosotros vamos a diferenciar cuáles son los tipos de aparatologías que debemos utilizar. Tenemos los dentomucosoportados como el disyuntor de Haas. Nosotros hemos hecho en el consultorio ese tipo de disyuntor que trae un acrílico. Cada vez que ustedes vean un acrílico en boca, es dentomucosoportado. Los disyuntores de Haas son dentomucosoportados y los soportados solamente vendría siendo los disyuntores de Jaira, que viene con el tornillo y directamente a los dientes. Quiere decir que no trae acrílico, por eso no es dentomucosoportado. ¿Ok? Para los adultos tenemos el Jaira y para los niños tenemos el McNamara. Cada vez que ustedes vayan a colocar una aparatología en un crecimiento y desarrollo, tenemos que diferenciar cuál es el aparato que va a colocar. Si es adulto, ya yo sé que es un Jaira o puedo trabajar con un Haas. Pero si son niños que están en crecimiento, entonces trabajamos con los McNamara. ¿Qué otra cosa voy a saber? La expansión rápida de la maxila, se habla expansión rápida de la maxila y hay otro que se llama expansión lenta. Hoy en día se hace expansión rápida de la maxila para que no haya el depósito de hueso, sino al finalizar el tratamiento. Entonces, ortopédico, apertura de la estructura nasopalatina, de las otras estructuras faciales adyacentes, como lo vamos a ver ahorita, y ortodóntica, movimientos vestibulares de todo el segmento posterior, alveolo superior de la parte vestibular, cuando ustedes van viendo cómo se va abriendo toda la parte del sector posterior, ¿ok? Vemos aquí, entonces, los disyuntores son aparatos de expansión rápida.
disyuntores de expansión rápida. ¿Cuáles son? El McNamara, el Jaira o ¿cuál otro que acabamos de ver ahorita? Hash. El Haas. Ok, entonces estamos claros. Haas, Son métodos, Jaira McNamara y Mary el Haas. Haas. ajá. Ujú. En adultos se utiliza Eh, el Haas y el Man- Jaira. En niños Aires. solamente el Niños, el McNamara. Magna Manamara. Ok. Ujú. Entonces Doctora, son tengo una métodos, pregunta. dígame. En el caso del Haas, ¿es más como para adultos, pero niño posiblemente entre 13 años por ahí? ¿O Bueno, dentición mixta? no, dentición mixta es el McNamara. El McNamara, pero el El Haas es que se indica poco porque es dento mucoso soportado. Es dentro muco soportado. Eh, lo puedo utilizar los dos. Yo acostumbro a utilizar los dos. Me gusta utilizar mucho el Jaira porque es puro alambre, Eso pero le iba a decir, y es como más higiénico es también a más la hora de... higiénico. El McNamara es una rápido, tienes que trabajar rápido porque tiene acrílico, se acumula mucha placa en el paladar, tiene que tener una separación entre el paladar y y el acrílico y ahí se deposita mucha comida. Entonces me gusta trabajar más con el Jaira. Es un- Ok. Mira, es un método irreversible. Cuando ustedes digan, voy a hacer una disyunción, después que tengo los dos maxilares de este tamaño, yo no puedo decir, ahora lo voy a devolver o lo voy a reducir. No, son métodos irreversibles. Por eso es que tenemos que estar seguros hasta dónde debo llegar y con cuál aparato lo voy a hacer. ¿Ok? Luego, son aparatos de expansión paralela a la sutura palatina. Muy importante, cuando yo voy a colocar mi aparato, yo tengo que sacar el rafe medio y ellos tienen que quedar exactamente el tornillo en el medio. Si yo lo hago que queda un poquitico inclinado o no queda como tiene que ser paralelo a la bóveda palatina y en el rafe medio, me puede dar una disyunción y voy a más bien hacer un daño al maxilar. Entonces hay que estar muy pendiente cuando estamos haciendo este tipo de aparatología. Aparte de eso, entonces acumula fuerzas capaces de romper la sutura. Fíjense lo duro que es ese aparato, lo fuerte que es ese aparato. Ese tornillo es muy fuerte. Entonces rompe las suturas palatina, la frontomaxilar, la nasomaxilar y la cigomática maxilar. Por eso es importante saber qué tipo de deporte hace el niño, tenerlo cerquita. Por eso es que ahora se hace una disyunción súper rápida, 2 semanas, y quitamos el aparato, lo trancamos, lo dejamos puesto en boca, pero lo sellamos con acrílico. ¿Para qué? Para que no ocurra más disyunción y poder comenzar la osificación lo más rápido posible. En este trayecto donde estamos haciendo esa disyunción de la estructura nasopalatina, nosotros tenemos que estar pendientes que el paciente puede tener una ceguera temporal. Ceguera temporal. El paciente empieza a ver que no veo. Entonces voy a decirle a la mamá, casi se pega el televisor ahora para ver, porque está perdiendo, porque estoy abriendo las suturas, la frontonasal, la nasomaxilar, todas esas suturas que tenemos a nivel de la cavidad bucal, las estamos abriendo con este aparato. Por eso es muy peligroso. Puede producir la laberintitis, puede producir otitis, puede producir cegueras temporarias, puede producir laberintitis. El paciente de repente se para y se empieza a marear. Eso lo puede producir porque estamos rompiendo la sutura nasopalatina. Entonces, mucho cuidado con este tipo de aparatología. Tratar de hacerlo lo más rápido posible para que el paciente comience la osificación rápido y que no siga para que pueda continuar con su vida normal. Porque hay que pararle todo lo que es la parte de los deportes y decirle a la mamá que hay que estar pendiente de él. Este aparato es tan fuerte que acumula, tú le das en cada vuelta, libera fuerzas de activación entre 1000 y 3000 gramos de fuerza.
Entonces, por ejemplo, yo hoy le doy una vuelta, dos cuartos de vuelta, como vamos a ver ahora, que se hace la disyunción. Y él en el transcurso, hasta que yo vuelva otra vez a darle dos cuartos de vuelta, va a mantener 7.000 gramos de fuerza. Entonces yo le doy un cuarto, dos cuartos. En ese momento tiene 3.000 gramos de fuerza. Pero desde que él sale del consultorio hasta que él regresa, el aparato va a producir 7.000 gramos de fuerza, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a romper esas suturas nasopalatinas. ¿Ok? Doctora, una pregunta, y hasta, o sea, ¿y cómo sabe uno hasta cuándo hacer eso? O sea, hacer Hasta que la las cúspides activación. palatinas ocluyan con las cúspides vestibulares inferiores. Ahí tú paras Porque las la disyunción. Hasta ahí está vestibulares. correcto. Siempre hay que hacer una sobrecorrección. Supongamos que tú te vas, el paciente no viene y se fue con el aparato. Esas 7.000 gramos de fuerza hace que termine de hacer esa disyunción, ¿verdad? Pero al día siguiente el paciente tiene que volver porque es una disyunción rápida. Supongamos que el paciente se fue de viaje y se fue con el disyuntor y tú estás en el proceso de hacer la disyunción. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar la osificación y cuando el paciente viene es como que si comenzara de nuevo a hacer la disyunción. Por eso se llama O sea que ellos no se lo hacen ellos mismos, o sea, nosotros somos los no. que le tenemos que hacer lo del. Yo acostumbro a hacerlo yo misma. ¿Por qué? Porque son aparatos muy, muy, muy peligrosos. No le estoy metiendo miedo, pero sí hay que tener mucha precaución cuando estemos trabajando con este tipo de aparatología. Ah, tú vas a poner un disyuntor, pero tú no sabes las consecuencias que eso puede traer. El paciente se puede desmayar y la mamá lo lleva al médico. El niño no le encuentran nada. Resulta que es el aparato que le está produciendo esa laberintitis. O el paciente puede irse quedando ciego. ¿Entiende? Entonces son cosas que ustedes tienen que saber. No se les va a decir a los niños ni a la mamá, pero usted tiene que estar encima de ese paciente que se le está haciendo la disyunción. ¿Ok? Y eso se hace diario. Dos cuartos de vuelta en la mañana, dos cuartos de vuelta en la tarde. Supongamos que el paciente está lejos, se le hace entonces los dos cuartos de vuelta diariamente. El paciente viene y le hace sus dos cuartos de vuelta todos los días. Pero lo ideal es dos Mm, cuartos en la mañana, dos cuartos en la tarde. Luego, O sea, ok. hacer, si el paciente está lejos o si nada más puede ir una sola vez al consultorio, en el día solamente se le dan dos cuartos de vuelta en vez de cuatro. en vez de Sería, cuatro. se le da al tornillito hacia atrás y luego vuelve y se le da hacia atrás. Ok. Y ya ahí Uno, está dos. dos. Ujú. Porque cuando tú Entonces, le metes el aparatico aquí y le das, es un cuarto. Lo ajá, vuelves a colocar, le das para acá, dos cuartos de vuelta. son como dos tornillos, doctora, que tiene dicho aparato. Entonces El usted lo tornillo tiene, coloca. el tornillo tiene cuatro huequitos. eh, Oh, cuatro huequitos. Tú abres y te va a aparecer otro. Vuelves a abrir, ujú, te va a aparecer otro. Vuelves a abrir, te va a aparecer otro. Son cuatro huequitos que tiene. Entonces, tú le vas a dar dos veces, uno y dos, ujú, ese ujú. día. Al día siguiente tiene que venir otra vez para darle uno y dos. ¿Ok? Entonces, maestra, cuando al paciente en el día solamente se le dan dos cuartos, igualmente la disyunción es por 14 días. O cuando No, el le va paciente a se le tardar. hace en la mañana y en la tarde, Es termina más más rápido. rápido. Es más rápido porque ahí le estás dando una vuelta. Ok, Cuatro cuartos de vuelta, que serían dos cuartos de vuelta dos en la cuartos. mañana y dos cuartos de vuelta en la tarde, es una vuelta. Pero hay veces darle una vuelta en el momento es duro. El paciente siente mucha presión. Entonces se le da dos cuartos de vuelta. Ese día vienes al otro día dos cuartos de vuelta y tratas de darle un poquitico más. Si el paciente lo aguanta, lo das. Pero lo normal es que le des dos cuartos de vuelta nada más. Cuando te viene una sola vez al día. ¿Ok? Si, por ejemplo, el paciente, no, yo le doy la vuelta. Deme, yo me hago responsable y le doy la vuelta al niño. Ok, le das uno, dos, perfecto. En la tarde le vuelve, ay, no, me duele, me duele. La mamá empieza a echar para atrás. Vuelve a echar para atrás y va a llegar el momento en que no va a saber cuánto echó para atrás, cuánto dio para adelante. Cuando vienes a ver, perdiste el control del aparato.
Por eso no me gusta darle llave. Yo prefiero que venga y le doy 2 cuartos de vuelta, así me tarde más, pero lo estoy haciendo diariamente. Acuérdate que son 3.000 gramos de fuerza y va a quedar esos 7.000 hasta que él vuelva otra vez. ¿Ok? Luego, entonces tenemos aquí muchos autores proponen los más variados tipos de aparatos para la expansión rápida del maxilar en relación a tipos de anclaje a ser utilizados para el intento de obtener resultados más estables y con menos efectos colaterales. Ah, bueno, mira, doctora, yo quiero utilizar el sistema pendular, el Pendex, que es un distalizador, pero también es un disyuntor. Pero ese disyuntor no te va a abrir la sutura nasopalatina. Ese disyuntor no va a actuar como un disyuntor de Haas o como un disyuntor de Hydra o como un disyuntor de McNamara. Él lo podemos utilizar para como el Quadelix. ¿El Quadelix es un disyuntor? No, el Quadelix podemos quitar mordidas cruzadas dentro alveolar, pero no vamos a romper la sutura nasopalatina con un Quadelix. El que lo haga, bueno, yo me quito el sombrero, pero no se hace. ¿Por qué? Porque son brazos de metal, de alambre, que son los que van a hacer el movimiento. Y ese movimiento que hace transversalmente es dento alveolar, no es esqueletal. ¿Ok? Entonces aquí vemos los disyuntores, el Haas, disyuntor dento-mucosoportada, el disyuntor de Jaira es dento soportado, igual que el McNamara. Disyuntor con cobertura de resina acrílica. Esta resina acrílica que tiene el McNamara solamente está a nivel de las caras oclusales. No está hacia el paladar, sino a nivel de las caras oclusales. Entonces tenemos el tornillo de Jaira con la cobertura de acrílico, como lo vamos a ver ahorita, en todo lo que es la parte de los dientes. Luego vemos, mira, la expansión rápida caracterizada por una liberación de fuerzas intensas entre 1.000 a 3.000 y queda en reserva 7.000 gramos de fuerza, que es lo que nos va a hacer a nosotros la ruptura de todas esas estructuras para dar los resultados ortopédicos de la expansión. ¿Ok? Entonces, apertura de la sutura palatina media, sutura frontonasal, cigomático maxilar y cigomático temporal. Todo lo que es la parte de sutura a nivel del maxilar. ¿Cuáles son los efectos de la expansión rápida del maxilar? Una visión horizontal de la apertura de la sutura media presente una forma triangular con la base hacia el paladar anterior, la región anterior, y el vértice a paladar blando. Eso vamos a ver ahorita para que ustedes vean. Y acá, en el plano frontal, muestra la misma configuración, porque hay veces después que te hagan eso, pueden mandarle a tomar una radiografía oclusal. Y ahí van a ver la forma geométrica que se formó al hacer la disyunción. ¿Ok? Entonces, a nivel de esto, vamos a ver todo lo que es la figura geométrica con base hacia la cavidad bucal, hacia paladar blando, clínicamente diastema entre los incisivos centrales, aumento de la largura del maxilar y el tercio inferior de la cavidad nasal, aumento la distancia de los caninos, aumentamos, y intermolares, para nosotros poder quitar todo lo que es la parte de mordidas cruzadas posteriores. Luego también se observa algunas alteraciones dentoalveolares, como una inclinación de los procesos alveolares. Vamos a ver cómo el proceso alveolar posterior se inclina y él va a producir que la cúspide palatina ocluya con la vestibular inferior. Y ahí ustedes tienen que parar automáticamente la disyunción. ¿Hasta cuándo voy a hacer yo esto? Hasta que las cúspides palatinas superiores ocluyan con las vestibulares inferiores. Ahí se dice que ya se logró la disyunción, ¿ok? Entonces vemos acá, vean aquí, lo que es la parte del rafe medio completo que va desde la parte incisiva, interincisiva, donde está aquí la parte de el agujero interincisivo, pasa. Y esto es lo que nosotros vamos a romper. Cómo se rompe la sutura nasopalatina. Entonces, por eso es que vienen todas esas consecuencias colaterales
que pasan muy rápido. No es que a todos, ay, yo he hecho 1000 disyunciones, a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero siempre estoy encima de mis pacientes. Cuando tomamos la radiografía, observamos, mire, fíjate aquí cómo está. ¿Ustedes ven cuando yo hago con el mouse? ¿Sí o no? Sí, ¿No? sí. ¿Sí? Ok. Entonces vemos acá, mira, aquí la base entre los incisivos, que es lo que más abre, y el vértice para atrás. ¿Ok? Después que se rompe, entonces nosotros aquí en el tornillo lo tapamos con acrílico y esperamos ahora que esto se osifique. Cuando estamos haciendo la disyunción, no debemos braquear. Cuando ya yo paro la disyunción, ahí es donde ustedes van a braquear. Ay, doctora, ¿por qué? Porque tengo el arco y el arco también me va a frenar esa parte de disyunción o me va a dar mayor crecimiento o voy a transformar lo que es la parte dento alveolar que yo no quiero. Yo quiero nada más que se rompa la sutura nasopalatina. Ay, doctora, pero yo lo hice. Sí, está bien, lo hacemos. Porque te aseguro que ese señor que se le puso el disyuntor no hizo la disyunción como tal y nosotros lo que hicimos fue braquearlo y le hicimos la disyunción dentro alveolar, ¿ok? Chequeamos acá cómo vamos a hacer nosotros esto. Colocamos los separadores en mesial y en distal. Podemos colocar 4 bandas en premolares y en molares. Podemos colocar solamente bandas, como en este caso, en los molares y agregamos esos conectores, brazos conectores, para ir haciendo la disyunción. Y ahí empezamos nosotros a activarlo. Siempre el tornillo tiene que ir de paladar duro, así como está acá, de paladar duro a paladar blando. Meto acá, en este agujerito que está aquí, lo meto la llave y enseguida me va a aparecer otro. Fíjate que aquí hay otro. Me va a aparecer otro agujerito. Entonces, llevar este agujerito a esta parte es un cuarto. Cuando aparece el otro, le doy otra vez y son 2 cuartos de vuelta. ¿Ok? Entonces vemos aquí cómo se rompe la sutura nasopalatina. Si nosotros colocamos el tornillo y el acrílico, el tornillo, no lo colocamos paralelo al rafe medio, puede suceder eso. El piso se tuerce. Estoy haciendo más expansión de un lado que de otro. Ve, tiene que ser completamente así. Tiene que estar paralelo bien al rafe medio, que los brazos conectores vayan igualito tanto del lado derecho como del lado izquierdo, para nosotros no poder dañar ese paladar, porque si no, no tiene vuelta atrás. Entonces rompemos la sutura nasopalatina, el paladar se tiene que romper de esta manera, la parte posterior queda en forma de V y la base de esa V va a estar entre los incisivos, por eso es que se abre el diastema en la parte anterior, ¿ok? Vamos rompiéndolo, fíjate cómo se abre. La base, el vértice se va abriendo, tiene que estar paralelo a ese tornillo, que los brazos se vean completamente acorde, que no quede uno más doblado o inclinado, porque todo eso se puede dañar posteriormente, ¿ok? Vemos acá, abre más en la parte anterior, menos en la parte posterior. Ahora hay otro tipo de tornillo, como son los tornillos en abanico, que puede abrir nada más en la parte anterior o simplemente puede abrir en la parte posterior. Pero eso depende de lo que ustedes quieran. No quiero abrir adelante, quiero abrir más atrás, porque resulta que quien tengo en disyunción nada más es el molar, entonces puedo trabajar solamente el molar. Eso depende de cada caso. Pero se va a abrir acá en la parte anterior, se va a ver la base y la separación de los incisivos. Aquí igualito, la separación de los incisivos, parte posterior. Fíjate que está completamente plana. Ese aparato tiene que quedar muy bien para que la ruptura sea paralela del lado derecho y del lado izquierdo. Rompemos y ahí vamos a observar ese diastema en la parte anterior.
así como acá. Ya yo pude haber dicho, ya se rompió la estructura nasopalatina porque mira las cúspides palatinas acá, vamos a verla en otra fotico por aquí. Las cúspides palatinas ocluyen con las vestibulares. Para buscar espacio, se va abriendo el tornillo, abriendo. Fíjate que tiene nada más que 2 molares y ve la inclinación dentro alveolar que va ocurriendo a nivel de los molares. Porque llega el momento en que no se rompe más la sutura y los molares lo que hacen es inclinarse. Eso después se recidiva. Mira, aquí ya se fijó, ya se hizo la disyunción, ya se fijó completamente. Mira, el molar llega a su posición correcta y aquí se cierra, ponemos los braques, alineamos, nivelamos, mientras que el tornillo está produciendo, está cerrado y va a producir esa osificación que nosotros rompimos. Podemos colocarlo, mira, así como está aquí. Mira, mira, siempre en el medio. El tornillo donde se activa debe estar en el medio del rafe medio, valga la redundancia, para que la disyunción sea uniforme. Si yo lo pongo para acá, entonces va a ocurrir más de un lado que de otro. Y ustedes van a ver que los dientes empiezan como a salirse más de un lado que de otro. ¿Ok? Aquí podemos colocarlo igualito. Vamos viendo. Ustedes este aparato lo pueden cambiar, lo pueden modificar, nada más para los molares, nada más para los premolares. O sea, nosotros reducimos o ampliamos el aparato con los conectores, ¿ok? Así, siempre tiene que estar paralelo para que abra esa disyunción, se rompe y aparece el diastema. Fíjate, mira, una mordida cruzada. ¿Cómo es esa mordida cruzada? Mira dónde está la línea media centrada. Entonces, una mordida cruzada bilateral verdadera. ¿Ok? Entonces ahí comenzamos a hacer la disyunción porque ¿desde dónde va? Desde canino. Si fuera de premolar, este brazo puede llegar nada más hasta el premolar. Si es nada más los molares, puedo poner nada más el premolar y el molar. Ustedes pueden hacer aquí con este aparato lo que ustedes consideren hasta dónde está la mordida cruzada. Lo llevo hasta donde está, ¿ok? Entonces ahí vamos abriendo, mira, se va abriendo la parte desde canino, canino para posterior, se va a abrir y ustedes van a ver como un halo blanquecino a nivel del rafe medio donde dice que ya el hueso se abrió, ¿ok? Vemos aquí otro caso igualito, mira, línea media, todos son mordidas cruzadas bilaterales verdaderas, ¿ok? Mira aquí, donde está el rafe medio, en la línea media central superior e inferior, mordida cruzada posterior. Si se dan cuenta, ninguno de ellos está braqueado. Ahí se va abriendo. Todavía aquí falta, mira dónde está acá, cúspide palatinas superiores que ocluyen con las cúspides vestibulares inferiores. Ahí yo paro, ahí digo, ya conseguí la disyunción, tanto de un lado derecho como del lado izquierdo, ya conseguí la disyunción. Ahí nosotros paramos, tapamos el tornillo y ahí podemos empezar nosotros a braquear y tomamos el aparato como si fuese de anclaje. Acá igual podemos utilizar el aparato, podemos colocarle una parte aquí de acrílico, colocamos la máscara de protracción y podemos hacer primero la disyunción y después la protracción. Recuerden, no puedo trabajar con el maxilar haciendo disyunción y protracción de una vez, no. Hacemos la disyunción y hacemos la protracción. Acá vamos viendo cómo, cómo el paciente se va corrigiendo esa mordida cruzada. Atresia bastante severa. Aquí se ve ya cómo se abrió. Estos brazos, estos conectores los podemos llevar a donde nosotros queremos. Mira, aquí está llevado hasta el lateral, puede ser hasta el central. Aquí está hasta el lateral. Mira todo lo que va abriendo. Aquí está cerrado. Todo lo que se va abriendo hasta conseguir el espacio que nosotros queremos. Pero ¿hasta dónde voy a abrir el tornillo? Hasta que las cúspides. Supongamos que yo estoy abriendo mi tornillo y ya llegó el tornillo al máximo. Hay diferentes tamaños de diferentes los tamaños de los tornillos, dependiendo de cómo está el maxilar.
Si el maxilar está muy atrésico, yo necesito un tornillo de una expansión de 13, pero yo sé que al colocar el tornillo en ese maxilar no me va a dar, no va a entrar. Entonces tengo que bajar a un tornillo de 6 o de 9 para que pueda entrar exactamente en la bóveda palatina para que me pueda hacer la disyunción. Entonces, doctora, ¿qué tornillo, qué número de tornillo, qué diámetro, qué milímetro de tornillo voy a colocar? Ah, tengo que colocar de acuerdo al maxilar, no a lo que yo voy a necesitar, porque si yo a este paciente necesito 13 milímetros, pero 13 milímetros nunca va a entrar aquí. Y como no va a entrar aquí, entonces no voy a conseguir la disyunción. Entonces tengo que buscar un tornillo pequeñito de 6, de 7, de 9 para nosotros colocarlo en el rafe medio y poder hacer la disyunción. ¿Ok? Mira, aquí se abre. Ah, bueno, doctora, ya se abrió todo el tornillo, pero no conseguí todavía que las cúspides palatinas superiores ocluyan con las vestibulares inferiores. Ah, bueno, ¿qué voy a hacer? Tomo impresión, bajo el tornillo, tomo impresión, cierro el tornillo y vuelvo a soldar. Por eso es que tan importante nosotros aprender a soldar. Entonces, tomo impresión, bajo el aparato, tomo impresión y le doy vuelta, lo cierro completo y lo vuelvo a soldar. Y ahí vuelves otra vez a comenzar. Ah, bueno, yo no lo voy a hacer, yo lo voy a mandar al laboratorio porque yo no voy a estar soldando, tengo muchos pacientes. Ah, bueno, de aquí que va al laboratorio, se queda una semana y regresa, ya ese tornillo ya no te va a entrar, porque eso tiene que ser rápido, porque recidiva, los molares, no va a recidivar la disyunción, lo que va a recidivar son los molares. Entonces, cónchale, ahora no ¿En me... cuánto tiempo? En un día puede pasar eso? ¿O dos? 2 días puede pasar eso. O sea, eso tiene que ser rápido. Va, toma impresión. Generalmente yo cuando lo hago aquí en el consultorio, yo tomo impresión, espero afuera, date una vuelta, anda y come y regresa. Y ya está seco la impresión de soldo y vuelvo a soldar. Porque si se Doctora, pierde. lo Diga. que se hará o sea, cuando no da para completar la disyunción, que se baja el tornillo, es como volver a cerrarlo para llevarlo, entonces se le Lo cambian como cierras los completo. brazos Ajá. retentores. O sea, Lo ujú, cierras completo el tornillo, Ujú, lo adaptas a la impresión, porque ya no te va a entrar, ujú. ¿verdad? Lo adaptas a la impresión y lo vuelves a soldar. o sea, entonces en ese caso le voy a modificar los brazos retentores, como ampliarlo más para que lleguen a donde yo necesito que me expandan. Exactamente, correcto. Lo mismo que hicimos en mi paciente. Ah, bueno, lo hicimos allá en tu Exacto. paciente. Y lo mandamos, no, lo hicimos ahí mismo. No, lo hicimos ahí mismo. Ok, bueno, ya tenemos esa experiencia. ¿Ves? Mira aquí hasta la parte anterior, diferentes tipos de tornillo para diferentes tipos de disyunción. Podemos trabajar con eso. Voy a buscar el espacio, pero también necesito expandir. Ah, yo puedo lograrlo con ese tipo de aparatología, ¿ok? Mira, todo lo que se expandir. Se hizo esa expansión, todo del maxilar, todo. Donde ustedes no pongan brazos conectores, él se queda. Entonces, yo necesito el brazo conector hasta el lateral para yo hacer la disyunción. Ah, yo lo llevo hasta el brazo, hasta la parte anterior, ¿ok? Siempre ver qué es lo que ustedes necesitan o qué es lo que necesita el paciente para nosotros hacerlo. Por eso es importante nosotros aprender a soldar, aprender a manejar, porque de aquí que yo lo mando para el laboratorio y regresa, ya eso se cambió, ¿ves? Aquí, mira, puedo trabajarlo hasta acá para conseguir el espacio, se va a expandir y también va a producir una vestibularización de ese sector. Puedo colocar la máscara de protracción, todo lo que nosotros. ¿Cuáles son los efectos entonces? Esta alteración es altamente recidivante. Se necesita de una sobrecorrección. Todos los tratamientos de ortodoncia hay que hacer una sobrecorrección. ¿Qué quiere decir? Voy a hablar. Si yo voy a hacer la disyunción y la llegué exactamente a las cúspides, eso me va a recidir y me va a volver a cruzar. Por eso es que las cúspides palatinas tienen que llegar a las cúspides vestibulares para lograr la disyunción. ¿Qué otra cosa?
Si yo tengo un paciente que tiene una mordida abierta, yo lo tengo que dejar con sobremordida. Si tengo un paciente que está con una sobremordida, lo dejo casi tope a tope. Todo tratamiento de ortodoncia tiende a recidivar. Todo. No es nada más lo que nosotros estamos haciendo que la disyunción, todo. Por eso es que hay que hacer una sobrecorrección. Cuando yo estoy haciendo las distalizaciones, yo tengo que hacer también una sobrecorrección. No puedo dejar la cúspide vestibular sobre el surco vestibular inferior, porque al quitar el aparato me va a recidivar. Tengo que dejarlo casi en clase 3. ¿Ok? Entonces, ve más. ¿Qué más vamos a ver aquí? Dislocamiento del maxilar para el frente y para abajo. ¿Cómo crece el maxilar? El maxilar crece para adelante y para abajo. Entonces, ¿cómo va a haber la dislocación? Igualito. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? En la mandíbula. ¿Cómo rota la mandíbula? En sentido horario. Para Ah, abajo y ujú. rota para atrás. Ajá, y antihorario, horario, antihorario. Eso es Hacia, cuando hacemos extracción, pero normalmente la forma de él crecer es así como está aquí, mira. ¿Ve? La mandíbula rota para abajo y para atrás. Para abajo y rota para atrás. La maxila rota para adelante y para abajo, así como está aquí. Para el frente y para abajo. Para el frente y para abajo. La mandíbula rota para abajo y rota para atrás. ¿Ok? La extrusión y vestibularización de los dientes de anclaje y la inclinación de los procesos alveolares y la sobrecorrección del cemento posterior. Todo tratamiento de ortodoncia debe hacerse sobrecorrección. En estos casos, él debe hacerse una sobrecorrección. ¿Hasta cuándo? Las cúspides palatinas superiores ocluyen con las vestibulares inferiores. Eso no se les puede olvidar. Prohibido olvidar. Entonces, la mandíbula al girar en sentido horario resulta en una alteración cefalométrica significativa. ¿Qué vamos a ver? Aumento de la altura facial anterior inferior, aumento de la altura facial anterior inferior, aumento del eje de crecimiento. ¿Cuál es el ángulo del eje de crecimiento? Silla No, nace un, nació. Ujú. silla nace un natio. Nació, nació. Silla, 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 natio. nació. ¿Dónde está el natio? Porque me fui por ahí. ¿Dónde está el natio? aquí, doctor. ¿Dónde? Geo, GN, Geo. No, no. Ese lo puse. Geo, GN. GN, el natio es ahí. Ajá. El natio está aquí. ¿Cómo se saca el natio? Una bisectriz de pogonio con mentón. Con Una mentón. bisectriz. Ajá. Una bisectriz de PG, pogonio y mentón. Entonces, donde se haga el triángulo, ahí se Donde toma. se haga la Vale. intersección, es que Entonces, se... el eje de crecimiento va a ser desde natio a nacioncilla. Ese es el eje de crecimiento. ¿Ok? Como la mandíbula rota para abajo y para atrás, va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque mira cómo va rotando, va a aumentarse. Si rota para arriba, va a disminuirse. ¿Ok? Entonces, aumento del ángulo del plano mandibular. ¿Cuál es el plano mandibular? Plano mandibular. Gonio, mentón. Una pequeña tendencia de la apertura. Todos mis amores, mis queridos niños, todo se basa en cefalometría. Nunca van a dejar de ver cefalometría. Porque ellos van a recidivar y vuelve otra vez a llegar a su oclusión normal.
Tener precauciones cuando la aplicación de este procedimiento en pacientes con patrón de crecimiento. ¿En dónde tenemos que tener precaución? ¿En pacientes con crecimiento horizontal o crecimiento vertical? Vertical. Vertical. Vertical, Vertical, que era el exactamente. que usted decía que era de muy mal pronóstico. Vertical es el de Está de mal mal pronóstico. pronóstico. Yo voy a, son los que generalmente son respiradores bucales, son los que más tienen atresia al maxilar superior, son los que respiran y ella atresia, ¿ok? Y Respiran por tiene la mal boca y pronóstico. atresia. Entonces son de muy mal pronóstico, pero generalmente son los que hay que hacerle disyunción, pero son Sí, los más peligrosos para hacerle la disyunción. O sea, todo es una contraposición de lo que estamos haciendo. ¿Qué otra cosa? Los disyuntores de Jaira, ¿verdad? Vamos a ver aquí, indicaciones. Paciente clase 3 no quirúrgico. Paciente clase 3 no quirúrgico. Cuando el paciente es quirúrgico, entonces se tiene que hacer una disyunción quirúrgicamente asistida. ¿Qué es eso? Sacamos el tornillo, se lo damos al cirujano y el cirujano rompe la sutura nasopalatina dentro del quirófano en una sola sesión. ¿Ok? Entonces, cuando el paciente es clase 3 no quirúrgico. ¿Qué otra cosa? Deficiencia maxilar. Aquí. Ah, Aquí. Deficiencia maxilar con mandíbula de tamaño normal. Deficiencia maxilar, ¿por qué? ¿Dónde está la atresia? En el maxilar superior. La mandíbula, ¿cómo está? Normal. Clase 1 con retrusión superior. Deficiencia relativa de la maxila. Maxila de tamaño normal y la mandíbula aumentada, que siempre nos va a dar para una mordida cruzada. Pacientes clase 1 con mordidas cruzadas uni o bilateral. Dislocamiento funcional de la mandíbula, dislocamiento. ¿Hacia dónde se va a dislocar la mandíbula cuando hacemos la disyunción? Para abajo y para atrás. Cada vez que ustedes estén haciendo una disyunción, la mandíbula se va a dislocar para abajo y para atrás. ¿Ok? Estenosis nasal, características respiratorias. Cuando nosotros hacemos la disyunción, que rompemos la estructura nasopalatina o ampliamos la parte posterior, ¿qué, qué se va a abrir? La parte de la orofaringe. Al abrirse la parte de la orofaringe, esos pacientes comienzan a respirar mucho mejor. Se corrige la parte de respiración bucal, ¿ok? Entonces, a esos pacientes les es bueno, maravilloso, nosotros hacer la disyunción para abrir la parte posterior de la orofaringe. Vemos entonces acá individuos con fisura labiopalatina, generalmente después del cierre quirúrgico del labio paladar. ¿Qué le pondrían ustedes a un paciente con labio paladar fisurado y una mordida cruzada posterior? ¿Un Jaira o un Haas? Un has. Un Haas. ¿Por qué? Porque el Haas tiene acrílico, toca en el maxilar y va a producir que las fibras periodontales y todas esas fibras que tenemos a nivel del paladar y a nivel de los dientes se formen y nos ayude a nosotros por segunda intención a producir esa, esa ruptura que ya ellos la tienen de por sí. Muy bien. En clase 3 esquelética con indicaciones quirúrgicas, no se debe hacer eso para alinear y nivelar los dientes para la preparación quirúrgica. Porque si un paciente es clase 3 no quirúrgico, yo lo puedo hacer. Si el paciente es quirúrgico, clase 3 con una atresia al maxilar, entonces el cirujano le damos el aparato y él hace la disyunción quirúrgicamente y después el acomodar al maxilar, dependiendo de la edad, si hay que hacerle una LEFOR, si hay que hacerle
una ortognática, él verá qué es lo que va a hacer. Pero él, fuera de su tratamiento quirúrgico, tiene que corregir primero la parte de ese crecimiento transversal, quitar esa mordida cruzada para después conseguir las intercupidaciones que va a necesitar para que el tratamiento le quede estable. Entonces vemos acá, mira, igualito, se coloca, chequeamos, aquí vamos viendo cómo esto se va abriendo, la sutura nasopalatina se abre. Hay una aparatología que nosotros podemos obtener que se llama un octómetro. El octómetro, con la hoja milimetrada en el centro, recortamos un cuadrado o un redondo y nosotros podemos tomar la línea en cruz para verificar exactamente si ese disyuntor está bien colocado a nivel del rafe medio, para que no nos vaya a traer problemas posteriores, ¿ok? Entonces aquí nosotros observamos la disyunción, mordida cruzada, vemos la inclinación. Doctora, pero ¿cómo vamos a hacer inferior? En inferior acompaña a hacer la disyunción superior y en inferior va a haber una verticalización de esos molares. Toda la parte inferior va a haber una verticalización. Por eso es que nosotros tenemos que llevarlo hasta la cúspide palatina, que ocluyan con ella, porque ella se va verticalizando. En la medida que ustedes van haciendo una disyunción, en inferior va acompañando y va haciendo una verticalización. ¿Ok? Cuando digo está contraindicado hacer las disyunciones en pacientes que no cooperen, no, yo no me voy a poner eso, no, yo no quiero nada de eso. Esos pacientes son terribles porque ningún aparato le va a servir. Entonces, empezando por ahí. ¿Qué otra? Paciente que presenta un único diente con mordida cruzada. Un solo diente. Si es un solo diente, ¿qué aparatología utilizaríamos? Si es un solo diente, hay una disyunción dento-alveolar, un coalis, o se le coloca un botón con Si no el botón o una cupla. elástica de un octavo Un al botón molar. y una elástica de un octavo. No es necesario colocar ningún tipo de aparatología. Ah, ¿Ok? Entonces, si es un diente, no es necesario. Ay, no, doctora, le voy a poner un disyuntor porque tengo un diente cruzado. No, por favor. Pone una elástica y lo descruza. Mordidas cruzadas anteriores y planos mandibulares muy inclinados, con perfiles muy convexos. Son pacientes muy a clase 12. Entonces, esos pacientes, generalmente nosotros, está contraindicado hacerle la disyunción. Asimetría del maxilar y de la mandíbula. Pacientes que están así, tienen la línea media, pero tiene un crecimiento mandibular de una rama mandibular, rama y cuerpo mandibular. ¿Por qué puede crecer una rama y cuerpo mandibular? Porque a nivel del cóndilo hay unos osteofitos y esos osteofitos se activan cuando tenemos embarazo, cuando tenemos menopausia, cuando tenemos desarreglos hormonales. Ellos se activan. ¿Y cuándo más? Cuando tengo una mordida cruzada posterior, cuando haya alguna activación. ¿Cuáles son los centros de activación ósea? ¿Dónde se encuentran a nivel del maxilar? A nivel del maxilar se encuentra el reborde alveolar y paladar. A nivel de mandíbula, entonces a nivel del cóndilo, a nivel del gonio, piso de la boca y sínfisis. Centros de crecimiento. Entonces, cuando tenemos una mordida cruzada, ustedes van a ver que de repente esto está largo o se ve un gonio bien marcado. ¿Por qué? Porque está una estimulación. Están estimulando el crecimiento de hueso que es en ese sitio. Cuando yo veo algo que no está bien dentro de la cara del paciente, que veo lo que es el gonio bien marcado, o veo la sínfisis del mentón que está creciendo, entonces yo digo, o tiene una mordida profunda, o tiene una mordida cruzada, o tiene alguna activación que está haciendo que ese hueso crezca. Son centros de crecimiento
óseo, ¿ok? Adultos con graves discrepancias esqueléticas verticales y anteroposteriores. Está contraindicado. ¿Qué más? Pacientes que han pasado la fase de crecimiento. Cuanto mayor es la edad, peor el tratamiento. Si a mí me llega un paciente con una atresia maxilar de 24 años, yo sé de antemano que no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque hay que romper la estructura nasopalatina y yo con un aparato no lo voy a lograr. A ese aparato hay que mandarle a hacer cirugía. Vamos, hablamos con el cirujano. El cirujano rompe la sutura dentro del quirófano y le pone el aparato que yo le hice. ¿Ok? Beneficios de este tratamiento. Primero, aumento permanente de la dimensión transversal. ¿Quién va a recidivar? ¿La disyunción o los dientes? Va a recidivar son los dientes. Yo hice la disyunción, pero ¿hasta dónde voy a llegar? Hasta las cúspides palatinas, ocluidas con las vestibulares. Ahí te paras, ¿ok? Hice la disyunción y ahora voy a esperar que los dientes recidiven. ¿Qué otra cosa? Crecimiento de la mandíbula con un pleno potencial genético. Pacientes clase 3, pacientes clase 2. Mejora la respiración nasal. Buenísimo, porque voy a aumentar aquí lo que es la parte de la orofaringe. Aumento espontáneo y permanente significativo de la largura del arco dentario inferior. ¿Por qué? Porque rota para abajo y para atrás. Entonces aumenta la largura de la mandíbula, que se mide con el Nation y quién más. Nation y quién más. La silla. Nacioncilla. El plano Nacioncilla. Se quedó pegado, dice Vanessa. A mí, ¿No? a mí se me salió solo o sea, se salió solo y se volvió a conectar, no sé. Pensé Ah, que era a todos, pero no, como que fue a mí nada más. ok, entonces Ya. aquí. Sí, porque yo seguí trabajando, no hay problema. Mejora la ATM corrigiendo la posición más confortable de la mandíbula. ¿Por qué? Ya les dije, cuando la mandíbula no está bien posicionada, activa los centros de crecimiento condilar. Por ejemplo, un paciente que viene y te dice, doctora, yo tenía, mire mi fotografía, yo tenía la cara bien bonita, tenía mi línea media, todo perfecto. Y después que salí del embarazo, ahora me está creciendo la mandíbula y ahora me está creciendo todo de este lado. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Hubo una activación de quién? De los condrocitos que se encuentran a nivel del cóndilo y está creciendo y la mandíbula se desplaza. Entonces ahí nosotros mandamos a hacer un estudio de la articulación temporomandibular para verificar cómo están los osteofitos que están dentro del cóndilo. Y si eso es así, entonces hay que operar con una artrosis, hay que operar todo lo que es la parte del cóndilo para poder llevar la mandíbula a su lugar. Ah, no, yo te lo corrijo, te pongo unas elásticas, eso es mentira. Ella te va a mostrar la foto como estaba y tú le ves la foto como está y vas a ver que no, ni que le ponga las elásticas extraorales, que son más grandes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que estar pendientes. Recuerden que ustedes son especialistas y ustedes tienen que ver el paciente integralmente, todo. Dónde están creciendo, dónde está la maxila, cómo está todo. Porque ellos andan buscando una respuesta a su tratamiento. Entonces vemos aquí, tracción de los músculos masticatorios orofaciales en una dirección más favorable. Cuando nosotros cambiamos, acuérdense que tenemos los músculos maceteros,
los músculos orbiculares, todos estos músculos. Hay veces hasta el músculo hioide que está aquí abajo insertado, él sufre algún cambio porque estoy cambiando la largura de la mandíbula. Entonces, doctora, me duele aquí. Y recuerden que aquí tenemos que el huesito que, un huesito libre que tenemos acá abajo. ¿Cómo se llama? Hioides. El huesito hioide. Y al cambiar la largura, estamos cambiando la parte de los músculos, esto se inflama. Igual cuando hacemos erradicadores de hábito de la lengua, se inflama. Doctora, no aguanto el dolor aquí, me está tocando la lengua, pero me duele aquí. Es porque estamos cambiando la posición del huesito hioide. ¿Ok? ¿Qué más? Alteraciones que vamos a ver, alteraciones cefalométricas. Primero, disyunción. Impulsa la maxila para abajo, eso lo tenemos que saber. Y cada vez que ustedes vean una radiografía, cuando manden a hacer una disyunción, ustedes van a observar todas estas características, ¿verdad? Disyunción impulsa la maxila para abajo, llevando consigo los molares de anclaje, porque hay una dentoalveolar, un crecimiento dentoalveolar. Como consecuencia, se tiene una rotación mandibular. ¿Para dónde rota la mandíbula? Para abajo y para Para atrás. abajo y para atrás. No se les olvida. ¿Ok? Girando en sentido horario. Ese movimiento provoca alteraciones cefalométricas como aumento de quién? Del plano mandibular y del tamaño, la altura facial anterior-inferior y del tamaño mandibular. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Se observa un dislocamiento anterior de quién? De la maxila, en la fase después de la disyunción con Jaira y con Haas, demostrando un aumento de quién? Del ángulo SNA. ¿Dónde está el ángulo SNA? ¿Cuál es? Silla, nace un punto A. Sillo nacio, punto A. ¿Por qué se disloca? ¿Para dónde va la maxila? ¿Para dónde rota la maxila? Hacia adelante, hacia abajo. Hacia adelante, hacia abajo. Exacto. Entonces va a haber una alteración también del punto SNA. Fíjate todas las alteraciones cefalométricas que nosotros hacemos, alteraciones cuando colocamos un disyuntor. Entonces tenemos Doctora, aquí, maxila hacia adelante, hacia abajo y mandíbula hacia abajo, hacia atrás. exactamente, correcto. Entonces vamos a ver disyuntores palativos tipo Haas. Este palatino tipo Haas lleva acrílico, dispositivo existente capaz de realizar disyunción de la maxila por ser un aparato rígido, dentomucoso soportado, proporciona el máximo de acción ortopédica con mínimo acción ortodóntica. El objetivo de la expansión rápida es la obtención de una excelente separación de la maxila y con la separación de la sutura nasopalatina ocurre aumento permanente de la sutura transversal de todo lo que es la parte del crecimiento transversal y se quita la mordida cruzada posterior. Acá, el disyuntor de Haas es dento mucosoportado, promoción de crecimiento de mandíbula ante el plano potencial genético. Fisiológicamente, la respiración nasal mejora porque nos abre la parte posterior. Aumento espontáneo y permanente y significativo de la largura del arco dentario inferior. Implicaciones relativas y saludables de la ATM. Estoy dando clase, mami. Yo te llamo ahorita. Tracción de los músculos masticatorios, por supuesto, porque este rota para abajo y para atrás. Entonces esto te queda así. Va a haber una alteración de todos los músculos de la parte orofacial y necesidad de movimientos dentarios durante la corrección ortodóntica es bastante reducida. Luego, componentes de los disyuntores, tenemos acá unas barras de conexión, que son estas que están acá, un botón de acrílico para hacer un haz y un tornillo de expansión. Disyuntor de Haas, disyuntor de Haas. Ustedes pueden hacer modificaciones de él, de lo que ustedes quieran. Pueden poner los premolares, pueden poner nada más los molares,
pueden poner acrílico separado siempre del paladar y es muy rápido de utilizarlo. Me gusta también trabajar con él. Procedimiento, tenemos una fase activa. Esa fase activa es dándole las vueltas. Sería al inicio, 24 horas después de la instalación, 2 cuartos de vuelta en la mañana y 2 cuartos de vuelta en la tarde. 2 cuartos y 2 cuartos da una vuelta. Una fase pasiva, que es mantener el aparato en la cavidad bucal por 3 meses, periodo en el que se procesa la organización subdural de la maxila y las fuerzas residuales acumuladas son disipadas. O sea, después que tú pones ese aparato, tiene que estar 3 meses con el tornillo tapado para que produzca una osificación de toda esa ruptura nasopalatina. Alteraciones cefalométricas, ya las hemos visto, todas las mismas, igualita para los dos casos. Ocurre la apertura del plano frontal, una forma triangular, base en los incisivos, vértice a nivel de paladar blando, ¿verdad? Provocando aumento de 2 milímetros en la región inferior, tanto superior como el segundo HAS. Entonces, procesos palatinos se dislocan inferiormente y los procesos alveolares lateralmente. Las alteraciones deben ser controladas. ¿Hasta dónde lo voy a llevar? ¿Ok? Controladas en el tratamiento. La placa de acrílico, después que la quitemos, verificamos que no tenga nada en el paladar, vemos cómo queda el tornillo, cómo está la expansión. Tengo que estar 3 meses después con el aparato sin activarlo para que se reanude toda la posición de la fibra y de los músculos donde nosotros dejamos la expansión transversal. ¿Ok? Acá, la activación del tornillo siempre tiene que estar durante la fase activa. ¿Cuál es la fase activa del aparato? Cuando nosotros estamos Donde se dando le la está vuelta. 2 activando. cuartos de vuelta en la mañana, 2 cuartos de vuelta en la tarde. Se nota una apertura entre los incisivos centrales. En cambio, las fibras gingivales restringen ese movimiento a nivel de las coronas, creando una divergencia apical. Por eso es que el molar empieza a hacer este movimiento. Hay una divergencia, hay una inclinación de los molares. ¿Ok? Y el otro es, después de las activaciones, las coronas se mesializan con una velocidad mayor que las raíces por las fibras gingivales que son estriadas, caracterizadas por un movimiento de inclinación dentaria. Entonces, hago la ruptura, pero los molares se inclinan. Por eso es que toco con las cúspides palatinas las vestibulares inferiores, porque si no entraran así completica en la parte inferior. Y no, después ellas hacen esto y cae, y ahí viene la sobrecorrección de los tratamientos. ¿Ok? Seguimos, igualito, las mismas alteraciones se consiguen con el HAS, con el Jaira y con el McNamara, igualito. Yo le iba a preguntar eso, que si esas alteraciones eran para todos los Para aparatos todos, mira disyuntivos. aquí, la expansión ortopédica del maxilar es capaz de introducir cambios en la largura mandibular y en la distancia entre los procesos cigomáticos, mucho menor en la altura de la órbita, pues esta, como está trabajando a nivel de las órbitas, entonces nos puede producir lo que le estaba comentando, lo de la ceguera. Pues estas estructuras se encuentran protegidas por la arquitectura ósea resistente y distantes al aparato expansor. Y acá dice que es posible que las estructuras sufran alteraciones histológicas, en consecuencia de transformación del complejo nasomaxilar, más no exhiben magnitudes significativas para que se manifiesten radiográficamente. O sea que a nivel de la parte nasal no vamos a ver ningún cambio. Entonces, el HAS en los procedimientos palatinos se disloca inferiormente y en los procesos alveolares lateral. Por supuesto, alveolares porque en los molares va a dislocarse de esta forma. A los lados, lateralmente, vestibularmente. Va a haber esa inclinación que las fibras no lo van a dejar. Mientras que las alteraciones
deben ser controladas en el tratamiento por medio de una placa de acrílico después de la remoción del aparato. Hay algunos autores que dicen que quiten el aparato y pongan una plaquita de acrílico como una, una ferulita o pueden poner un jole. Lo ponen para que se mantenga y ese acrílico en el paladar ejerza esa presión para que se ocurra rápidamente la osificación. ¿Ok? Doctora, pero Doctor, una la pregunta. parte de esa osificación, o sea, ese procedimiento yo lo hago directamente en el aparato en boca. Puedes Colocarle hacer ese acrílico o debo retirar el aparato. puedes hacer dos formas. Prepara un poquitico de acrílico y en la parte pegajosa, cuando ya esté el acrílico en fase pegajosa, Se la lo pegas, pones al tornillo. te la pones al tornillo y Ujú, ahí queda, ¿ok? ujú, Cuando tú dices, no, bueno, le voy a quitar ese tornillo, pobrecito, le voy a quitar ese aparato, le puedes ujú, quitar ese aparato y le mandas a hacer un arquito de Holly. ujú. Doctor, La una diferencia pregunta. entre uno y otro es que cuando tú dejas el tornillo, tú puedes braquear. Si pones el aparatico de Holly, no vas a poder braquear porque tienes que ponerle un arquito. Ok. ¿Ok? Doctor, una pregunta. ¿Sabe que yo he visto pacientes, o sea, que con disyuntores, que a veces como que se les queda, se les clava en el paladar? O sea, Que queda. no dejan la separación. Siempre hay que dejar una separación entre el paladar y el acrílico, el alambre. Mm, Mira, ok. ve este casito. ¿Ve? Mira, mordida cruzada posterior. Mira, línea media, bilateral, molar, molar. Voy a quitar para acá. Molar, molar. Luego, ¿qué pasa? Caso clínico, se le coloca su disyuntor de Haas, se logra la disyunción y después le coloca una plaquita de acrílico, ¿ves? Después que se mantenga la plaquita de acrílico que ya haya hecho su efecto, entonces se braquea. Esto también lo pueden hacer. Quitan el tornillo para que el paciente se sienta más cómodo y le ponen pero mira cómo debe de estar la placa de acrílico. Debe estar tapando acá el agujero interincisivo para que no haya ningún cambio a nivel del maxilar ni de los dientes. No haya esa información, mira, tienes que cambiar, tienes que transformarte. No, se mantiene completamente en todo el paladar. La higiene se inicia con un cepillado de los dientes y un cepillo de acrílico en las retenciones. Siempre se le dice al paciente de que los metales deben de estar brillantes y es la única forma que tú puedas tener consciente de que el paciente se está cepillando correcto. Dentro de lo posible entre el límite del acrílico y la mucosa palatina, finalmente una barra de conexión. Pueden limpiarse con, bueno, aquí se llaman water pit, que compran y agua y lo mandan a limpiar bien. El aparato se cepilla y se le pone el water pit. O si no tiene water pit, una inyectadora para limpiar toda la parte por dentro. Por eso tiene que estar rapidito para quitarlo. Una buena referencia para el paciente es orientarlo para que deje la estructura metálica bien brillante. Aplicar enjuagues con agua de jeringa, esto es muy importante para que ellos aprendan a limpiar su aparato. ¿Ok? Una jeringa de 20 mililitros entre el espacio del aparato. Hacer buches diarios con flúor nocturno y uso de hilo dental. Eso es importante también. Mira, aquí después se le coloca sus retenedores para mantenerlo, si no le vas a colocar ningún tipo de aparatología. Disyuntores de Haas, conclusiones. Debido a su sistema de soporte, el aparato tipo Haas muestra mayor eficiencia en el objetivo de conectar fuerzas, de concentrar fuerzas. Concentra las fuerzas más en el acrílico que en el mismo alambre. ¿Ok? Y también proporciona mayor dificultad para la higiene, por supuesto, porque tengo ese acrílico pegado del paladar. Entre el paladar y el acrílico cuesta para uno limpiarse. El Jaira presenta el aparato de expansión localizado lateralmente. Debe estar en el rafe medio, 4 bandas
o lo puedo hacer con dos banditas, ¿verdad? Siempre debe quedar en el RAF en medio para nosotros poder. Y en los conectores debe tocar la parte palatina de los segundos premolares. Ah, puede haber alguna modificación también. Puedo poner los conectores sin bandas, como a veces lo hacemos, que siempre toque a nivel de las partes palatinas de los dos premolares. Y aquí fue aparato modificado en 1998, que apareció el tipo Jaira, modificado, colocado en las caras palatinas de los dientes de anclaje, causando mayores efectos ortodóncicos, ya que el HAS actúa más ortopédicamente que ortodóncicamente. Entonces empezó a trabajarse desde 1998 con lo que es la parte de los Jaira. Entonces se cambió el HAS, que traía el acrílico, por ahora puro alambre y trabaja más ortodóncicamente que ortopédicamente. La activación inicial consiste en 2 cuartos de vuelta. Activación diaria varían de 2 diarias a una vuelta completa, dependiendo de cómo el umbral del dolor del paciente. Depende de la variabilidad de cada individuo. Varía conforme a la edad y a la atresia del maxilar, si nos permite hacerlo o no. Y activación del aparato se considera satisfactoria una expansión cuando se observa contacto directo de las cúspides palatinas superiores con vestibulares inferiores. Doctora, Dígame. entonces una pregunta. ¿El aparato, la colocación será por 14 días o hasta que yo logre conseguir el contacto entre la La que se cúspide ve. Sí, palatina superior con la vestibular anterior? Con la vestibular inferior, perdón. correcto. Hasta No ahí tú paras. necesariamente Yo te son puedo 14 decir, días. mira, vas a hacer 14 días, pero a los 14 días resulta que tú no conseguiste esa disyunción, tienes que seguir. Como te Ok, digo, de repente se dan las 7 vueltas que tiene el aparato, los 7 milímetros que traiga, y no consigue la disyunción, tienes que bajar, tomar impresión y volverlo a hacer. Como nos ok, pasó volver a con hacerle Nancy. la modificación del aparato. Está bien. Le hace la modificación del aparato, como nos pasó con Nancy, que no conseguimos y tuvimos que volverlo a hacer. Lo quitamos y ya hubo la dosificación y ya no va a haber una recidiva, ¿ok? Entonces mira acá, ¿qué le pasa a esta vaina? Que a veces marca, y a veces no marca. Aquí ve en forma triangular el aparato, mira toda la expansión que logramos a nivel posterior y se va a ver en la parte anterior. Vemos este casito clínico, hay veces chequeamos, recuerden que ahora está en menos extracción. Paciente clase 1. Ah, mira, quiero saber si ese paciente tiene una mordida cruzada bilateral o unilateral. Vamos a verlo. ¿Quién me contesta? Unilateral. Bilateral. Bilateral, doctora. Bilateral. Póngala de nuevo, doctora, la imagen. Quiero saber si es unilateral o bilateral. Unilateral. Unilateral. Unilateral, doctora. Tiene línea media, tiene la línea media, doctora, perdón, centrada. Entonces solamente se le ve de un solo lado Aquí tiene los dos lados. ajá. Ujú, Mira, al lado derecho. Ah, ya lo veo. Ujú. Ok, Ahí ujú, está entonces ocluyendo. siempre nos vamos a guiar por la línea media. ujú. Si está centrada y vemos mordida cruzada de un solo lado, entonces unilateral. Si está cruzada, es bilateral. Vemos la línea media de los dos lados. Si está la línea media desviada, entonces centramos la línea media y vamos a revisar que está bilateralmente cruzada. ¿Ok? Ahí va, superior, inferior. Mira, esto puede suceder también, esto que está acá. Que se Una úlcera. expande tanto que el aparato se va enterrando. ¿Ok? Oh.
Eso también Ay, puede. como le pasó, doctora, a la niña mía con el transpalatino. Ay, Dios. Ajá. ¿Y ya se lo quitaste? Doctora, acuérdese que yo solo tuve que quitar allá en la clínica. En la clínica. Ah, bueno, pero ya va, voy a ver aquí. ¿Ves? Mira, ya descruzó completamente acá, de este lado y de este otro lado también. Mira aquí, las cúspides palatinas, las cúspides palatinas. Vamos a observar es la maldición de las cúspides palatinas. Entonces vemos, ¿qué vamos a ver aquí? La mecánica de los disyuntores palatinos se utiliza para promover máximo movimiento ortopédico y un mínimo movimiento ortodóntico. Cuando los pacientes son adultos, como el caso de la doctora Vanessa, que le colocamos ese disyuntor para quitar esa mordida, se hace más ortodónticamente que ortopédicamente. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar es produciendo un dento alveolar. ¿Ok? Luego, no existe un consenso en relación al tipo de anclaje o expansor que deba recibir a fin de producir mayor efecto ortopédico y menor confort en el paciente. ¿Cuál sería el mejor aparato para producir el efecto ortopédico? ¿El Haas o el Hyra? Has, usted dijo ahorita El Has. Haas, exactamente. Más trae contradicción porque él es el que tiene el acrílico en el paladar, se encierra, tiene para higiene, para todo. Y el otro es, algunos autores preconizan la utilización de aparatos dentomucosoportados. ¿Cuáles son los aparatos dentomucosoportados? Has, Has. El Haas, Tiene acrílico. el que tiene acrílico. Luego puede haber una base de acrílico que recubre el paladar, dificulta la higiene, pudiendo llevar al procedimiento a lesiones de tejido, se puede enterrar. eh, lo más que se puede enterrar, un paciente de una doctora en Venezuela se le enterró y cuando vine a ver estaba tan marcado que casi se le veía el paladar. Entonces, muchas lesiones por la compresión del aparato. Un aparato dento soportado descrito por Biedeme, apoyando los dientes a través de las bandas, permite mejor la higiene, o sea, que entre menos acrílico nosotros le colocamos al aparato, va a ser mejor porque va a producir, se puede higienizar mejor y aparte de eso no se entierra en el paladar. ¿Ok? Para la alimentación. En relación al grado de reabsorción ósea, verificándose que tanto el HAS como el JAIRA presentan áreas de reabsorción localizadas principalmente en la fase vestibular de las raíces de los premolares y una región del ápice radicular. ¿Por qué? Porque va a pegar la parte vestibular cuando nosotros estamos haciendo la disyunción. Entonces, generalmente produce un poquitico de reabsorción. Y aquí podemos revisar cómo va a ser la validación comparativa entre el HAS y el JAIRA. El dolor en el paladar, en el HAS dura 3 días, en el JAIRA dura 2 días. Dolor en los dientes no hay. Dificultad de la higiene hay en el HAS, más no en el JAIRA. Hombre, mierda, que se pone un perro. ¿Qué pasó? Dificultad para la adicción, más dificultad para hablar con el Jaira que con el Has. Dificultad para la deglución, más con el Jaira que con el Has. Dificultad para la alimentación, más con el Jaira que con el Has. Y el diastema entre los incisivos centrales superiores particularmente está casi igual, en 5 y en 4 días. Pero si nosotros nos damos cuenta, es más complicado trabajar para el paciente con el Jaira que con el HAS. Doctora, Dígame. ¿por qué o sea, eso es como de manera lógica? ¿Por qué el Jairas tiene más complicación para la deglución y eso? Si Porque en sí, a diferencia del Has, el Jaira es libre de acrílico, o sea, como que tú sabes que hay veces como que
Si el paciente como que tiene todo ese acrílico en la boca, como que la lengua no, Sí, y porque sin pasa que embargo es diferente. el acrílico está pegadito al paladar y está lisito y es como si estuviera pegándose sobre el paladar. Mientras que el Jaira es puro alambre, toca Ujú. aquí y no hay esa conformación para que la lengua se adapte a un alambre, a menos que sea acrílico, que sí se va a adaptar. Ok. Por eso. ¿Qué otra cosa? Obtención del espacio suficiente, los dos son iguales. Ocurrencia de las lesiones en el paladar más que en el HAS, que en el Jaira. Inclinación de los dientes de soporte vestibular. Hay una mayor inclinación. Si hay una mayor inclinación, hay una mayor reabsorción vestibular. Aumento de la dimensión transversal desde 16 hasta 26 en 6 milímetros, 6 milímetros igual. Aumento de la dimensión transversal de 14 a 24, dependiendo del tornillo que estemos utilizando, de 3 a 2. Aumento del perímetro del arco, igual. Y cantidades de apertura de la sutura, igualita, 3.5 y 3.5. O sea que no hay ninguna variación en que nosotros trabajemos con un HAS o con un Jaira. Disyuntor de cobertura de acrílico, dento soportado, aparato usado en tratamientos precoces. ¿Cuál es este? El McNamara. Manamara. Exacto. Entonces son aparatos que tienen una cubierta, no cubierta en el paladar, sino en las caras oclusales de acrílico, del lado derecho o del lado izquierdo, disyuntor de acrílico de alambre, descrito por Manamara en 1995. Todos esos aparatos son ahorita mismo, de ayer, ¿ok? Entonces vemos, tiene una construcción e instalación, moldaje, confección del moldaje superior, confección de una estructura metálica con alambre 0,9 o 1 milímetro, contornear los dientes posteriores completos, primer molar permanente, molares deciduos y caninos deciduos. Por eso es que se utiliza en dentición mixta, ¿ok? Confección de una cobertura de acrílico, prueba y ajuste del aparato, una profilaxis, cementación con ionómero de vidrio, una radiografía oclusal inicial para saber cuánto es que le vamos a hacer la disyunción y instrucciones de higiene y activación. Son todas las indicaciones que nosotros vamos a tener cuando hacemos un McNamara. Luego la activación, iniciar una vuelta completa. Los días siguientes, 2 cuartos de vuelta en la mañana, 2 cuartos de vuelta en la noche. Durante una semana, dependiendo de la expansión deseada. Quiere decir que en un niño, en una semana, tú puedes lograr la expansión transversal para una mordida cruzada posterior. 2 a 3 días después surge el diastema entre los incisivos porque va a quedar 7.000 gramos de fuerza centrales evidenciando clínicamente la disyunción. Se observan de 2 a 3 milímetros de sobrecorrección, donde vamos a ver las cúspides palatinas sobre las cúspides vestibulares inferiores. En una radiografía oclusal cuantificamos la apertura de la sutura nasopalatina. Y el tornillo se estabiliza con resina acrílica en el mismo aparato, se agarra un poquitico de resina y se coloca en el paladar y se mantiene ahí hasta que nosotros lo vayamos a retirar. La remoción con alicate o con un removedor de bandas. Se recomienda el uso de un expansor palatino por más de 3 meses, de 6 meses. O sea, un uso de un expansor palatino por más de 6 meses se recomienda dependiendo de la expansión. No es para hacer expansión, sino para lograr la osificación. ¿Ok? Efectos de la expansión rápida en pacientes precoces, además de la apertura. Expansión rápida en maxilar, resultan otros efectos dentoesqueléticos como es en el maxilar, en los dientes superiores, en la mandíbula, en dientes inferiores y el flujo
aéreo nasal, como ya lo hemos visto en las otras aparatos. Entonces, en el maxilar, en los tres planos, plano oclusal, apertura de la línea media, mostrando un mayor ensanchamiento en la región anterior. En el plano frontal, acuérdense que estamos viéndolo en la placa de esta forma. Vemos una apertura en el maxilar en forma piramidal. Y en el plano sagital, comparando con los disyuntores bandeados o disyuntores de McNamara, disminuye la tendencia a un aumento de la largura facial anterior. O sea, quiere decir que vamos a tener menos consecuencias colaterales a nivel de la mandíbula. Efectos precoces. En los dientes superiores, los molares se inclinan hacia vestibular y se extruyen. Esa vestibularización es tanto, mayor sea la edad, mayor va a ser la vestibularización de esos dientes. De 8 a 12 años se logra medio del alargamiento del arco dental y se debe a la apertura de la sutura. De 13 a 9 años, un tercio del alargamiento dental se debe a la apertura de la sutura. O sea, quiere decir que entre más edad tenga, menos vamos a conseguir, ¿ok? Efectos de la expansión rápida precoz, vemos la mandíbula y los dientes inferiores que va a acompañar a la disyunción en superior. La mandíbula se disloca ¿para dónde? Para abajo y para atrás en los casos de disyuntor de acrílico y ese efecto acentuado por el bloqueo de la oclusión oclusal. Acuérdense que va a llevar una parte de acrílico a nivel de las coronas posteriores, los dientes temporarios. Discreta expansión en el arco inferior. Supongamos que yo voy a hacer una expansión en el superior, son 100% y en el inferior, ¿cuánto? Un 50%. Voy a lograrlo. Doctora, ¿y un paciente puede estar hasta los 19 años con McNamara? Puedes colocarle un aparato de un disyuntor, Oh, no pero no McNamara, necesariamente el McNamara. Ah, no. pero no McNamara, porque McNamara lleva toda la cobertura de acrílico en las caras oclusales. Y en No, los yo era porque, dientes, como decía, de 13 a 19 años, sí, por eso. para que vieras más o menos la diferenciación, pero no se puede colocar McNamara en dientes adultos porque Un te Jairo. abre más la mordida, ¿ok? Ok. Jairo es un Entonces, has. tiene que ser un HAS. Acrílico, pero con HAS sin la cobertura de acrílico en las caras oclusales. Aquí aumento en la medida de 2 milímetros de largo de la fosa nasal. Acuérdense que nos ayuda a ampliar el tracto respiratorio alto, donde está la orofaringe, la parte posterior. Y importancia, estabilidad en el tratamiento, es uno de los tratamientos más estables. La disyunción no se recidiva, lo que va a recidivar son los dientes, la dentoalveolar, ¿ok? Que como nosotros llevamos esto a las cúspides palatinas, ellas son las que van a recidivar. Y aquí otras Pero si ventajas, se hace la osificación no recidiva. no, es que no te va a recidivar aquí, Ok. te va a recidivar es acá. Y eso tú vas a buscar que recidive. Ok. Redireccionamiento de los gérmenes de los dientes, porque es dentición temporaria, permite un crecimiento y desarrollo normal de las bases óseas libres de interferencia, elimina los trastornos a nivel de la articulación temporomandibular y contribuye para una autocorrección favorable. De repente una aparatología de disyunción en un McNamara lo quitas y no necesitas colocarle más nada. ¿Ok? La Asociación de Mecánicas Ortopédicas de clase 2 y clase 3 se muestran bastante efectivas en esta edad debido a ser instituidas luego después de la fase activa de la disyunción. O sea, se da vuelta, vuelta, vuelta y nosotros vamos a ver cómo va a permanecer durante todo el tratamiento. Le quitamos el aparato y va a ver que no va a haber falsa más nada, colocarle más nada porque como la mandíbula rota y la maxila también va a ser acompañado y a veces se cura la maloclusión. Discusión, la mecánica de los disyuntores palatinos es utilizada para promover un máximo movimiento ortopédico y menos movimiento ortodóntico. No existe consenso en relación al tipo de anclaje que tú puedas colocar.
Y algunos preconizan la utilización de aparatos dentoalveolares para nosotros poder corregir las mordidas cruzadas posteriores. Además de la base de acrílico, se recubre el paladar, dificulta la higiene, como lo hemos visto en la parte de los HAS. El aparato dento soportado, que es el Jaira, que fue en 1999, es mejor, es puro alambre y él va nada más que con puro acrílico. Hay que mantener, perdón, hay que mantener los alambres pulidos y la higiene es mejor, aunque tengamos dificultad para comer. El expansor colado de los dientes posee mayor facilidad de la confección e instalación. Además, permite mayor control vertical de la expansión rápida del maxilar. Y en tanto, presenta algunas desventajas como su higiene difícil, alimentación y la remoción del aparato. Lo dijo el doctor Siqueira en el 2000. La discusión dice que en relación al aparato de reabsorción ósea, se verificó tanto el HAS como el JAIRA presentan áreas de reabsorción en la parte vestibular superior. Y el expansor dento soportado incitó a un efecto ortopédico semejante al del expansor dento mucosoportado, demostrando que el botón de acrílico no representa factor imprescindible para determinar la manutención de la separación de la intermaxilar. Los dos tipos de expansores moverán los dientes de anclaje para vestibular. Tanto el de Haas como el de Jaira tienden a darle esa inclinación de los molares para vestibular. Y en algunos jóvenes, tal efecto ortodóntico redundó en el desarrollo de las deficiencias óseas por vestibular, o sea, una reabsorción de la parte vestibular. Y eso lo estudiaron en el 2003. Fíjate de que se vienen haciendo las disyunciones desde 1990 y vamos por el 2003. En el 2004 viene otro autor, Oliveira. El disyuntor de Haas presenta mayor movimiento ortopédico, mostrando que el de Jaira mostró expansión dentoalveolar. Esos son estudios que han hecho para ver quién trabaja de una forma y de otra. El aparato colado de los dientes presenta la ventaja de asociar ganchos a la altura de los caninos para el uso de máscara de clase 3 y hacer una protracción de la premaxila. Todos los casos, independientemente de cuál sea el aparato utilizado en la corrección de la atresia del maxilar, se debe siempre hacer una sobrecorrección. En conclusión, según Siqueira en el 2000, los tres tipos de aparatos provocarán respuestas ortopédicas semejantes. Luego, los primeros molares superiores, dientes de anclaje, mostrarán comportamientos semejantes. Quiere decir que va a haber una vestibularización de esos dientes y puede haber una reabsorción vestibular. En los incisivos centrales superiores mostrarán comportamientos semejantes en los tres grupos. Durante el periodo de expansión y contención se caracteriza por los movimientos de inclinación y por las divergencias apicales de las coronas. Quiere decir que todos los aparatos de disyunción actúan de la misma forma, produciendo un movimiento ortopédico, un movimiento ortodóntico, produciendo ese triángulo con base hacia los incisivos, vértice hacia el paladar blando, separación de los dos incisivos y una reabsorción vestibular de los dientes de anclaje. Vemos este casito. Eso es un McNamara. McNamara. Muy bien, ¿ves? Involucra los dientes temporarios hasta el último molar. Ujú. Ahí vamos viendo la McNamara. disyunción del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Y qué yo voy a hacer este cuaderno, mami? Ay, Dios mío, por ahí andan los niñitos. Mira, ¿ves? Mira cómo se hace la disyunción. Se va abriendo. Mira cómo cubre todo lo que es la parte de las caras vestibulares y de las coronas dentales.
Mira la disyunción, se abre la sutura nasopalatina, igualito. En todos los casos es lo mismo. Expansión en pacientes adultos. Los disyuntores poseen acción ortopédica, siendo por tanto indicados para pacientes con crecimientos activos en 15, 16 años y en las niñas 14 y 15 años. Es donde mejor se puede corregir la parte de disyunción como tal. Después de ese periodo, la cantidad de fuerza necesaria para el rompimiento de la sutura es extremadamente alta. Si yo me lo voy a romper, tengo que hacer quirúrgicamente porque no lo puede romper un aparatico de disyunción como los que hemos visto. Entonces tenemos la expansión rápida del maxilar en pacientes adultos. Los disyuntores poseen acción ortopédica, siendo por tanto indicados en pacientes con crecimiento activo. Le eché para atrás en vez de para adelante. Y aquí tenemos la expansión quirúrgicamente asistida en la maxila. Expansión quirúrgicamente asistida en la maxila. Rompe la resistencia sutural y permite la disyunción sin los efectos colaterales ya citados. ¿Por qué? Porque eso lo va a hacer el cirujano, rompe la sutura y nosotros le damos el aparato y después nosotros terminamos de hacer la apertura, ¿ok? Entonces, indicaciones, falta de expansión ortopédica, quiere decir que ya pasó todo su periodo de crecimiento. Pacientes que permiten deficiencia transversal mayor de 5 milímetros, presencia de mandíbulas largas, pacientes que ya adquirieron la madurez esquelética y con la existencia de problemas periodontales, pacientes con edad esquelética de 15 años o más. Entonces, ventaja de la UMA, ustedes están durmiéndose. No, doctora, estamos aquí. Ah, está aquí. De la expansión quirúrgicamente asistida. Entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas. Manutención de la salud periodontal. Mejora el flujo del aire nasal, también son pacientes respiradores bucales. Eliminación del espacio negativo posterior de la nasofaringe. Se evitan las exodoncias, disminución y confort durante la expansión, además de presentar alta estabilidad. ¿Por qué? Porque entra en cirugía, le hacen la expansión, nos entregan hacen la expansión completa, luego que lo rompen, nos entregan el aparato cerrado y nosotros empezamos a darle vuelta, 2 cuartos de vuelta en la mañana, en la tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde y en 2 semanas, una semana estamos listos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No tengan miedo a Sí, fracasar. doctora, yo tengo una Doctora, pregunta. Dígame, No, no, dale, dale. pregunte. una duda. Cuando el paciente se le hace la cirugía para hacer la disyunción quirúrgicamente asistida, queda abierta de una vez, por decirlo de alguna manera, y entonces el aparato que ya se fabricó se le coloca para mantenerlo por un tiempo determinado. ¿Es así? No, Ok, no. Ok, por ejemplo. Me llega un paciente, ¿verdad? Y yo ese paciente, digo, está muy atrésico, tiene más de 5 milímetros, tengo que mandarlo. Hablo con el cirujano, elaboro mi disyuntor, elaboro mi ajá, disyuntor, él lo mete en quirófano, rompe la ok, sutura, pero no lo va a romper con el ajá, aparato. Él hace la cirugía, exacto, rompe la sutura y le coloca el aparato. ok. Como ya rompió la sutura, ahora yo voy a activar el aparato afuera. Ah, pero el aparato una vez puesto el paciente se activa. Claro. Ok, No es ok. que él Eso lo es que lo va a hacer es romper el hueso para que tú y puedas ayuda hacer la mejor. disyunción. Así me Ok, entiendes mejor. sí, Rompe el sí, hueso para que tú hagas la disyunción. Entonces ok, tú sales ya. y le vas a decir 2 cuartos de vuelta en la mañana, 2 cuartos de vuelta en la tarde, y eso está abierto. Simplemente lo que vas a Ok, hacer es llevarlo al sitio.
¿Qué Ok, va a ya pasar? entendí. Que no va a producir esa dentoalveolar, sino solamente ósea. Ok, ¿Por qué? Porque no va a producir, porque ya no va a hacer esa presión sobre la sutura porque ya está rota. ok, ya ¿Ok? entendí. Eso es cuando la atresia del maxilar está en 5, que tengas, por ejemplo, está un bis, eh, está muy comprimido, no lo voy a poder romper. Entonces hay que Ok. mandarlo al cirujano. ¿Alguna otra pregunta? Que viendo esa clase, Marisela, tendría una pregunta para todos. Se me presenta un paciente. ¿Cómo Ajá. sé cuál aparato de todos esos que dijiste voy a usar? Y si son Ajá. tan peligrosos por todo lo que dijiste, ¿qué otras alternativas hay? No ¿Qué hay, alternativas No no hay. No hay? hay, no No hay hay, forma. no hay, Mm, no hay. no hay otra alternativa. Lo importante es saber trabajar con ese aparato, saber las consecuencias que nos puede traer y que hay que hacer una expansión rápida. Yo anteriormente, cuando trabajaba en Venezuela, que tenía muchos pacientes, muchos alumnos, lo hacía lento. ¿Qué te digo? 2 cuartos de vuelta interdiario para que no pasara nada de esto. Se conseguía la disyunción, pero muy lentamente. Lento. Ok, hoy en día no, hoy en día es 2 cuartos de vuelta en la mañana, 2 cuartos de vuelta en la tarde, y a la semana ya está listo. 8, 10, 15 días. Cuando hablas de 2 cuartos de vuelta, estás hablando 90 grados en la mañana y 90 grados y 90 grados en la noche. Solo que es un cuarto de vuelta, Es un círculo, es un tornillo que tiene un círculo. Entonces, 1 cuarto de vuelta de aquí hasta aquí. son 90 grados. Esta matemática no está muy buena Sí, conmigo. De aquí hasta sí. aquí, 1 cuarto de vuelta. De aquí hasta aquí, 2 cuartos de vuelta. De aquí hasta aquí, 3 cuartos de vuelta. De aquí hasta aquí, 4 cuartos. Entonces, en la mañana voy a dar 2 cuartos, Esto, es ¿no? decir, la ¿Se mitad. ve o no se ve? Creo que no se ve. No, creo que no No se se ve. ve. Espérate, apágala, ya no compartas pantalla, Marisela, para que se No, vea. ya lo voy a quitar. Pues, Ahora Ajá. sí. Ajá, ¿ves? ahí tienes el círculo. Ok. Entonces, cada esto es un Un cuarto. cuarto de vuelta. Ujú. Dos Exacto. cuartos de vuelta son estas. Esto Exacto. es 90 grados y esta es 90 grados. Ajá, 2 cuartos de vuelta en la Entonces, mañana y 2 cuartos de vuelta en la son tarde. 180 grados en la mañana, 180 grados en la tarde para que dé 360 grados, que es una vuelta completa. Fuerte. Ajá. ¿Es Ajá. correcto? Aprendí, ya quité. Ahora sí, ¿Aprendimos algo? Sí. aprendimos algo y esa matemática es bien malita para mí. No, Sí. te digo porque revisando los artículos, de tantos artículos de ontología que he leído, a veces hablan en grados, ¿ves? Sí, Entonces, cuando digo un cuarto es 90 grados y lo que estoy es girando una vuelta completa. Y la otra pregunta es, ¿me hacen eso en una semana y cómo garantiza que no se me va a volver para atrás después que me que quiten te todo? tienes que quedar con el aparato. No, cuando se rompe la Ujú. sutura nasopalatina no se devuelve, Mm, no se devuelve. No, Lo que se va a devolver aquí son la pero los inclinación, dientes sí pueden recidivar. la inclinación dentoalveolar, sí. Cuestión. Y por eso es Ujú. que las cúspides Entonces, palatinas ocluyen con las vestibulares para que recidiven. Ujú. 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 Pero la ruptura de la sutura Entonces lo que nasopalatina hacemos no. es que dejamos el aparato 3 meses. 3 meses, le pones un poquitico de acrílico, lo dejas en el paladar y dale. ¿Y cómo escogen Ujú. entre Tres tantos meses el aparatos? aparato en ¿Cuál boca. escogen? ¿Cómo lo Eh, escogen? Generalmente se agarran los Jaira en dentición permanente y Ujú. los Y el McNamara Manamara es de en función. dentición temporaria. Mm, Mm, Complacido, mi doc. bueno, me oí la clase completa, tengo que preguntar algo, ¿verdad? Doctor, una Así es. pregunta. ¿Sabe Diga. que hay pacientes que tienen como una especie de hábito de lengua? Entonces, por lo menos me Mm, pasó que yo coloqué una barra transpalatina a una Ujú. paciente y desde que se la coloqué, ella me está mandando fotos que tienen la marca, pero así, casi que la lengua perforada con la formita perfecta de la
de la Entonces no barra. aguanta, o sea, no aguanta porque obviamente entonces, ¿qué hago ahí? O sea, ¿qué se hace en Cortarle ese la lengua, U- córtale la lengua. creo? Yo le dije cuando yo dije, Es bueno, pero fácil. vamos a cortar. Pácale, córtale la lengua y ya Córtale está. la lengua. No, generalmente eso es lo que puede haber pasado, que la barra transpalatina quedó muy separada del paladar. Mm, Y si eso Entonces, pasó así, exacto, yo se lo puse la semana pasada, ella va a ir mañana para yo. ve, si está así, ¿Qué hago? tienes que bajarla, O sea, se la quito se Sí, la quitas y tienes que ponerla más pegadita al paladar. y yo mismo lo puedo hacer así, o sea, o De tengo que buscar soldarla y otra cosa. soldarla. De soldarla y soldarla. exacto. Bueno, ok, Claro, Sí, porque si le que da forma se le van a mover las manos. es la ok, única forma. ok, Tienes que, generalmente cuando pega del paladar, que la lengua está marcada, es porque quedó muy separada del paladar. Entonces hay que pegarla más del paladar para que no se le marque tanto. Y puede ok. existir el caso en que esté bien pegada al paladar de pronto y se marque de igual manera en la lengua. Generalmente no, No debería. no debería. Ok. Ok. El Cuando pasa eso es porque está muy paciente, separado. el paciente mismo no se puede dar su cuarto de vuelta o sus 2 cuartos de vuelta. El problema que pasa es que si le molesta, entonces, ay, no, qué fastidio, voy a echar para atrás. Y entonces tú pierdes el control ahí. No se lleva el Pero control. antes el paciente mismo se hacía su traca, 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 traca. Eso es cuando era ortopedia, las plaquitas de Holly. Ahorita con Ujú. los Jaira no lo recomiendo. Bueno, ¿No? yo no lo Ujú. recomiendo por lo peligroso que es. Ujú. Por precaución. Por precaución. Bueno, ¿alguna otra pregunta?